La relación que llevas con la comida y con tu cuerpo está influenciada por infinitos factores. Desde que me gradué, me dedico a estudiar la conducta alimentaria considerando todos sus condicionantes, porque siempre supe la importancia de abordar la alimentación de forma integral para lograr resultados distintos. Me apasiona acompañar a las personas a sumar salud desde una mirada holística y actualizada de la nutrición. Así es como describe su trabajo Magdalena, nuestra invitada de hoy. Magdalena es licenciada en nutrición y ayuda a personas, sobre todo, a transformar su vínculo con la comida y con el cuerpo. Especializada en psiconutrición, alimentación intuitiva y trastornos de la conducta alimentaria, ayudando a personas, entre otras cosas, con los sentimientos de culpa con la alimentación y con la mala relación con ella. Desde un enfoque no pesocentrista, sin dietas y hablando más allá de los nutrientes. Desde que la conocí a Magdalena, me encantó su forma de ver la nutrición. Podéis encontrarla en su web magdalenaelia.com o en su Instagram como me.nutricionista. Os dejo con la entrevista con Magdalena Elia. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Magdalena. ¿Cuántas ganas tenía de que vinieras por aquí? Gracias Gonzalo por invitarme, de verdad, estoy muy contenta. A ti. Bueno, empieza a contarnos. Hoy vamos a hablar sobre alimentación intuitiva y me gustaría que empezases introduciéndonos un poco este término de qué es la alimentación intuitiva, porque siento que no es algo muy conocido y qué lo diferencia a lo mejor de otras dietas tradicionales o modos de alimentación tradicionales, porque alimentación intuitiva es comer lo que quieras todo el tiempo. No, mira, hay mucho mito sobre esto. La alimentación intuitiva es primero una metodología con base científica. Esto es como importante decirlo porque está justamente esa creencia de que comemos lo que queremos todo el tiempo y que es como intuir ahí como si fuese un sexto sentido, no sé. Y no, es una metodología que tiene como eje principal reconectar con las señales corporales, como puede ser el hambre y la saciedad. Y tiene 10 principios, voy a nombrar algunos como para adentrar un poco en tema, pero habla de un autocuidado integral, ¿no? Teniendo en cuenta la salud física y también mental. Y para poner un poco en contexto, lo crean dos dietistas nutricionistas de Estados Unidos que ellas se llaman Evelyn Tribal, no sé cómo pronunciarlo, Evelyn Tribal y Alice Resch. Ellas en consulta ven un claro fracaso de las dietas. Entonces, sus pacientes volvían de las dietas restrictivas para bajar de peso, ¿no? Volvían a consulta habiendo aumentado el peso que habían perdido, algunos lo habían superado, pero además con una muy mala relación con la comida, es decir, culpa al comer, mucha ansiedad y atracones, sobre todo. Entonces, ellas juntan esta experiencia y con mucha investigación, tienen muchos estudios científicos sobre esto, crean este método que, bueno, intenta reconectar y además no solo esto, sino lograr la autonomía alimentaria, ¿no? Como esta conducta más natural que deberíamos tener con la comida. Uno de los principios dice rechazar la mentalidad de dieta, que tiene que ver con empezar a dejar de lado estas reglas en la alimentación que al final nos estructuran, ¿no? Es decir, a qué hora, cada cuánto, si ya comí a esta hora, luego no puedo comer, porque no, es como, porque eso evidentemente dificulta la escucha al cuerpo. Luego, honrar el hambre, hace referencia no solo a a escuchar el hambre, ¿no? Una señal como el hambre y la saciedad, sino confiar en ese hambre. Por ahí, aquí está el ejemplo de cómo esas señales están como contaminadas de recomendaciones como, por ejemplo,
que si tienes hambre, pues bebes agua porque a lo mejor sea sed, ¿no? No sea agua, no sea, no sea hambre. O que igual sea ansiedad, entonces come un chicle o siempre tapando, ¿no? Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de ir sensando, o sensar, digamos, el medio interno y lo que necesita. Es decir, de la misma manera que sentimos la vejiga llena y tenemos que hacer pis, o tenemos sed y tenemos que beber agua, puedes comer cuando tenemos hambre, ¿no? Eh, Hacer las paces con la comida es otro principio que tiene que ver con quitar esta cosa de blanco y negro, ¿no? En la comida, de esto está bien y esto está mal, porque evidentemente crea una mala relación con la comida, más allá de que no funcionemos así, ¿no? De que no hay un bueno y un malo, o que esto te da vida y esto te mata, que lo escucho mucho últimamente y me parece terrible. Pero evidentemente hay alimentos más nutritivos que otros, pero esto lo vamos a usar, digamos, vamos a usar unos para unas cosas y otros para otros. Quizás hay algunos que son más interesantes en nutrientes y otros que nos dan placer, que es importante también. Con esto también está el otro principio, ligado a esto, del placer, el factor de satisfacción, es decir, la comida tiene que ser placentera. Yo, bueno, divulgo un montón sobre esto, me parece, Tú hablas mucho de eso en hablo redes. mucho de eso, yo hablo mucho del placer, pero además, primero el placer en la comida que tiene que estar, porque además es un regulador, es decir, el placer da equilibrio. A veces escucho mucho que por ahí es, bueno, busco un plato, un menú que tiene todos los nutrientes, ¿no? Como que me dan saciedad, que ya conocemos, como la fibra, la proteína, los carbohidratos, o sea, está súper completo, ¿no? Y luego siento como que me falta algo. Eso pasa a veces porque falta el placer. El placer da equilibrio, es un regulador muy importante. La gente que hace dietas tiene como esa sensación de me falta algo, por más que haya comido algo súper saciante, ¿no? Y yo agrego a esto, que por esto divulgo mucho sobre eso, es la satisfacción de la experiencia alimentaria. Yo la veo perdida, o sea, eh, no comemos solo para nutrirnos, comemos para compartir, para intercambiar, para digamos, para intercambiar culturas, o Y sea, en una cultura como la nuestra, que tanto ocio gira en torno a la comida. sí, sí, a ver, la comida es el telón muchas veces de momentos muy importantes de nuestra vida, o sea, va más allá de lo que me nutre biológicamente. Eh, y en general, a ver, volviendo al tema del placer en sí, también como algo relativo, digamos, como lo nutricional, no va a quitarme el valor nutricional que yo agregue, por ejemplo, no sé, me lo invento, unos chips de chocolates a un yogur con frutas, no va a arruinarlo. O una salsa rica a una ensalada, no, no se va a arruinar por eso. Pero estamos muy acostumbrados como a esto del todo o nada, ¿no? Y eso produce la compulsión. Y a lo mejor, por resumirlo someramente, podríamos decir que la alimentación intuitiva consiste en mejorar nuestra relación con la comida y en reconectar con estas señales de hambre y saciedad. Absolutamente, absolutamente, porque se trata de eso, las dietas generan una estructura difícil de sostener, más allá de los efectos a nivel metabólico y salud física y mental, pero eh, no se puede, no genera una buena relación con la comida y desconecta de lo que quiero, de lo que necesito. Una de las preguntas que me han surgido respecto a este tema es que, claro, si consiste en hacer un poco caso a lo que sentimos en hambre y saciedad, esto no podría ser perjudicial para personas con hambre muy emocional o por ejemplo, atracones guiados por ansiedad. ¿Me explico? No, en realidad la práctica de la alimentación intuitiva no es como eh,
en consulta no es que vemos un paso a seguir, no es un ABC como decir, vale, aplico esto, esto y esto. No es algo lineal, no es, como te digo, un paso a paso. Las personas llegan a consulta con distintas demandas, ¿no? Y yo siempre digo que la alimentación intuitiva quizás es como, o comer intuitivo acaba siendo como el resultado de un proceso en donde se van trabajando distintas cuestiones puntuales en relación a la conducta alimentaria o con la comida, pero no hay algo que aplica para un caso, ¿no? Sí, quizás, por ejemplo, para un trastorno más restrictivo, por ejemplo, como puede ser la anorexia, evidentemente hay cuestiones mucho más profundas primero hay que atender. No sé, primero se ve de a poquito, muy paulatinamente, bueno, veremos primero cantidad, luego variedad, luego que sea, ¿no? Es como, hay cosas antes. Y a lo mejor, mira, algo más como trastorno por atracón o algún comer más compulsivo, sí, a lo mejor se puede practicar cuestiones que tienen más que ver con los principios de la alimentación intuitiva directamente, ¿no? Pero en ningún caso es algo, una vez sea a seguir. Ujú. Se van Y trabajando antes, distintas cuestiones. y antes comentaste que el hambre podemos confundirlo con otro tipo de emociones o sensaciones, como por ejemplo pues la ansiedad, y muchas veces se habla sobre esto del hambre emocional. Y me gustaría que nos contases un poco qué es el hambre emocional y sobre todo cómo reconocerlo. Bueno, en realidad hay mucha confusión también con este tema de el hambre emocional, ¿no? En realidad la alimentación es emocional. Es decir, desde el momento en que una madre da de amamantar si puede a su bebé o le da de comer, eh, allí estás cubriendo un vínculo biológico, o sea, estás cubriendo una necesidad biológica, pero también hay un vínculo emocional, evidentemente. Entonces, desde allí ya la alimentación es emocional. Luego, eh, a ver, comer por razones que no son fisiológicas o que necesito energía siempre fue mal visto por la cultura de las dietas, ¿no? Pero la realidad es que comemos por emociones porque somos seres emocionales. La alimentación está influida por absolutamente todo el contexto, por el día a día, por los vínculos, por si estoy alegre para celebrar, porque estoy triste, porque estoy aburrido, o sea, eso es una realidad, digamos. Ahora, no es buena cuando ya hay algo disfuncional en ese vínculo con la comida, es cuando ya me genera culpa, cuando me genera malestar, cuando estoy usando la comida como única herramienta para eso, ¿no? Como estoy tapando otra cosa mucho más importante que tengo que resolver y que eso no me lo va a resolver. Cuando eso se hace crónico, que es la única salida, pues ahí sí, evidentemente eso no es bueno. Pero la alimentación emocional es normal, todos los días comemos por emociones. Luego sí, quizás eh, respondiendo más a tu pregunta, ahora sí, aclarando esto previamente, bueno, puede ser que la comida, cuando se nos antoja o nos apetece algo que no es por hambre fisiológico, digamos, eh, es algo con mayor palatabilidad, seguramente, o es algo más específico, surge más en el momento, o es porque me apetece o porque vi algo, ¿no? En cambio, quizás el hambre de que necesito energía se siente más, bueno, en el estómago, algunos se marean, a algunos les duele la cabeza, eh, bueno, lo podemos diferenciar como por ahí. Qué bueno, claro, porque, bueno, me has abierto un poco los ojos porque, claro, muchos nutris, dietistas o divulgadores en redes con un enfoque bastante, pues, holístico, integrador, que se podría parecer al tuyo, hablan sobre los problemas del hambre emocional, pero claro, es que el hambre emocional puede no ser malo per se, es que comemos con emociones y eso no es malo, el problema es cuando es disfuncional, claro, me ha gustado. Y
Ahora sí me gustaría que nos comentases cómo podemos o cómo trabajas tú en consulta con tus pacientes reconectar mejor con las señales de hambre y saciedad cuando ya se llevan pues muchos años bajo esta cultura de las dietas. Bueno, en verdad yo recomiendo primero, o sea, voy a hacer algo más general porque en consulta, por supuesto, serán demandas que se van resolviendo y se va integrando todo y de a poquito, ¿no? Se va logrando un comer más intuitivo. Pero primero diría rechazar todas estas normas, quizás identificando a lo mejor eh, qué se hace desde la mentalidad de dieta y qué puedo empezar a hacer hoy de otra manera, ¿no? Porque no es fácil, es decir, a las personas les cuesta mucho. Lo que tienen las dietas es que te sientes como que estás controlando algo, como que estás haciendo algo bien. Hay algo bajo control haciendo una dieta, ¿no? Porque es algo que tienes que seguir y que está todo controlado de esa manera. Paradójicamente es lo que lleva al descontrol, ¿no? Pero ese es otro tema. Luego, da mucho miedo soltarlo porque, claro, eh, justamente está como esta idea de que voy a comer de todo y voy a engordar un montón y entonces voy a comer un montón. Sí, al inicio puede ser que si te has prohibido toda la vida ciertos alimentos, pues en la práctica cueste comer lo que normalmente comerías, pero eso no dura para siempre, eso es un tiempo, algunos más, otros menos, pero es un proceso. Luego, identificando esto, quizás ya empezamos a practicar la alimentación intuitiva, ¿no? Como, vale, ¿qué no incorporaba antes por miedo que hoy sí voy a empezar a incorporarlo? Vale, puede ser un alimento, pueden ser dos o tres, vamos a ponerlos en el día o de a poquito, ¿no? Y quizás para ir reconectando también con las señales de hambre y saciedad, está todo bastante alineado en ese sentido, como que una cosa va llevando a la otra, pero bueno, puede ser un comer más consciente, dándose más pausas y siempre pensando en esto del antes y el ahora. A ver, esto lo estoy haciendo desde qué lugar. Puede ser, no sé, esta comida, esta cantidad, ¿será suficiente? Bueno, vamos a ver, a lo mejor si sobra comida en el plato, estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Pero si sobra comida en el plato, ¿la voy a comer porque realmente necesito más? ¿O qué siento? ¿O es que la voy a comer porque no la quiero desperdiciar, ¿no? O guardarla para luego. Bueno, se puede guardar para luego si estás saciado y luego puedes comerla en otra comida, ¿no? O al revés, a lo mejor necesito comer más bueno, me queda como esa duda de ¿será que necesito un poco más o quiero comer hasta aquí porque la porción era esta, ¿no? Según las dietas. Bueno, es un trabajo que lleva práctica, pero que en realidad también, como te decía, una cosa va llevando a la otra. Cuando te das el permiso de empezar a incluir ciertos alimentos, cuando ya vas soltando un poco esa restricción, bueno, se van de a poquito gradualmente surfeando algunas cosas. Esto creo que entra bastante bajo el paraguas de la psiconutrición, entonces me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que nos explicases qué es la psiconutrición y qué no es la psiconutrición. Bueno, la psiconutrición es un enfoque integrativo que, digamos, se basa como en la colaboración en conjunta de dos profesionales de la salud, como son el psicólogo y el nutricionista. Eh, y viene como un poco a reconocer que la alimentación justamente no es algo meramente biológico, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes, está influenciada por la historia de la persona, por su contexto, por sus vínculos, sus creencias, eh, y algunos de estos factores serán trabajados con el psicólogo y otras con el nutricionista, ¿no? Pero, por ejemplo, por mi parte, vamos a poner un ejemplo más práctico, si me llega una consulta en donde la persona me dice que cambió mucho su peso en los últimos meses y entonces
está comiendo por mucha ansiedad y tal, como, vale, yo de otra manera, si no aplico la psiconutrición, digamos, diríamos, bueno, te doy un plan con alimentos que te ordenamos un poco la comida, ¿no? Y pregunto lo sumo algunos horarios del trabajo, ¿sabes? Como lo típico y ya. Ujú. Y no, y yo ahí me estoy salteando un montón de cosas porque estoy poniendo literalmente un parche solucionando con comida algo que no se va a solucionar. Justamente porque la conducta alimentaria está influida, está afectada por todos estos factores y eventos de la vida que le han sucedido a la persona. Entonces, algunos los trabajará conmigo. Por ejemplo, a ver, ¿cómo fue su historia con la alimentación? ¿Qué relación tenía la madre con la comida? Los cuidadores, los padres. Eh, ¿Cómo está conformada su familia? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué eventos personales le sucedieron para que tenga X relación con la comida hoy? Entonces, eh, bueno, evidentemente ese enfoque es el de la psiconutrición. No es una profesión como tal, en donde yo aplique cuestiones de psicología en mi sesión, ni viceversa. No es un coaching en la sesión de nutrición y tampoco en la de psicología. Eh, y bueno, básicamente eso, no es una terapia psicológica en donde yo vaya a resolver algo de otra profesión, sino es un equipo trabajando cada uno con su parte para hacer un abordaje más integral y tener en cuenta ciertas cuestiones que de otra manera no se estaban teniendo en cuenta. Pero ahora siento que para ser buen nutricionista o dietista tienes que tener necesariamente un cierto enfoque de psiconutrición para entender, como tú dices, que la alimentación no es solo biología, también está influido por el contexto, la psicología o tu crianza. Exactamente, sí, Y no sí, sé, tengo la sensación de que bastante gente allegada mía, pues cuando van a algún Nutri, le han dado, pues, o al médico cuando le han ido a preguntar por una dieta, ¿no? Le dan una tablilla. Entonces, ¿sientes tú que un gran porcentaje de profesionales tienen una visión demasiado biologicista, a lo mejor? sí. Sí, sí. Y sabes qué pasa que también a mí algo que me preocupa mucho de eso es que está muy disfrazado. Es decir, es como la cultura de las dietas está disfrazada de cierta manera por salud, digamos, que es lo más grave para mí, porque incluso veo mucho profesionales que están eh, recomendando cuestiones para mejorar la relación con la comida, vendiendo pérdida de peso. O sea, la relación con la comida y la conducta alimentaria no se sana bajando de peso, ni cambiando el peso, no necesariamente. Y ahí te das cuenta que estas cuestiones eh, están muy confusas, eh, no se abordan con seriedad, ¿sabes? Me gustaría que nos dijeras cómo suelen acoger los pacientes el tema del enfoque de la alimentación intuitiva, porque claro, supongo que muchas veces van las personas con un objetivo que puede ser perder peso y que ahora de repente se encuentren con este enfoque puede crear cierta resistencia. Entonces, ¿cómo has visto tú que suele ser la reacción de la gente? Bueno, al principio es difícil, porque si bien, como decía antes, la persona quizás quiere dejar las dietas y tal, pero, pero está como es difícil soltar como ese control. Pero como decía, es gradual. Al final, cuando empiezan a ver que nada de ese monstruo sucede, ¿no? De que empieza a haber un control, pero control desde el lugar, un equilibrio desde el lugar natural, justamente, no de controlo X alimento para tener equilibrio. No, se da algo natural porque hay más variedad de alimentos,
generalmente las personas, generalmente no, sucede que eligen alimentos mayormente nutritivos, es decir, nadie quiere estar comiendo todo el día galletas o cualquier cosa algo que no tenga tanta riqueza nutricional como tal. No sucede eso. Las personas al tener paz con la comida, más libertad, más flexibilidad, logran un equilibrio y no piensan tanto en comida y están intuitivamente eligiendo lo que necesitan en cada momento, ¿no? Con emociones en el medio, con el comer emocional, con todo esto de lo que estuvimos hablando, que es parte de la alimentación, pero el autocuidado es mucho más amable, es integral, ¿no? Y es sostenible. Y incluso con este tema de la alimentación que llamamos, no me gusta llamarle alimentación emocional, pero bueno, esto de comer por emociones, las ¿Y cómo personas, cómo la llamarías? bueno, es como, lo digo por cómo está vista, ¿no? Como que el comer por emociones es como esto de la ansiedad, ¿no? Y en realidad la ansiedad la generan la restricción. Entonces como que se confunde quizás. Por eso no, digamos, el comer por emociones, antes hay que preguntarse si no es hambre de la restricción, que es lo que produce la ansiedad por la comida o comer por emociones. Incluso a esto iba, las personas que hicieron dietas o hacen dietas tienden a recurrir más a la comida como gestión emocional que otras que comen intuitivamente. Ese es un dato que todo viene a raíz de la restricción, si lo pensamos. No quiero ser reiterativa, pero todo lleva a eso, ¿no? Un poco. Entonces, eh, bueno, logran más variedad, logran más flexibilidad, hay mayor aceptación corporal, el autocuidado es desde otro lugar, hay más compartir, hay las personas que una de las consecuencias que tiene también para mí vivir a dieta es que postergan el vivir con plenitud. Es decir, siempre está esto de cuando, cuando sea delgada o delgado voy a hacer tal cosa, ¿no? O ponerme el bañador, ir a la playa y disfrutarlo más, o no sé, siempre hay algo. Cuando termine la dieta voy a disfrutar esta comida, o voy a darme este permitido, o voy a compartir con amigos, tal. No, ahora no porque tengo que cuidarme y llevo esto aparte, ustedes coman esto. Entonces, eh, evidentemente, hay más salud física, porque eso está, y hay más salud mental, mejor salud mental, más autocuidado. Precisamente iba a preguntarte un poco, recoger todo esto que hemos dicho para resumir, entre comillas, los beneficios de este tipo de alimentación, pero ya lo has hecho estupendamente. Imagino que, claro, porque yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué tiene tanto éxito el tema de las dietas? Pues imagino que son como soluciones simples, entre comillas, rollo, tienes que comer estas tres cosas o tienes que dejar de tomar esto porque esto es malísimo, como que son mensajes muy simples, muy simplistas. Ujú. Imagino que por eso cala, pero bueno, realmente no tengo muy claro por qué cala tanto. Bueno, porque, a ver, la cultura de las dietas en general es mucho más que hacer dietas. La cultura de las dietas es un sistema de creencias, es como una estructura que se ha ido perpetuando y que pone a la delgadez, por eso es esto de que siempre están las dietas para bajar de peso o para modificar el cuerpo en general, pero pone la delgadez por encima del bienestar o a lo estético, porque es mucho más amplio que lo que es lo alimentario, ¿no? Entonces se puede ver así como te vendo este producto eh, prometiéndote felicidad, salud, éxito, más autoestima. Eso es terrible. Eso para mí es de las peores. Como, spoiler, eso no pasa. O sea, eh, al contrario, produce absolutamente lo contrario. Pero bueno, está como esto, ¿no? De que se vende el éxito con esto. Y si haces esto,
tienes como más aceptación, más perteneces a. Entonces, además de que lo peligroso es que se disfraza de salud, nunca es suficiente. O sea, nunca va a ser, nos mantiene inconformes todo el tiempo porque es una multimillonaria, es decir, vive de eso, se alimenta de eso, esto vende. Entonces, por eso vende. Porque promete un éxito. Es como, vale, esta funciona. Esta dieta no funcionaba. O incluso eh, veo muchas, es como, es lo mismo de distinto color, ¿no? Entonces, a veces está como, vale, te vendo te prometo esta dieta, pero no es una dieta. Y lo aclaran porque, ojo, es cambio de hábitos. Y cuando vas a indagar un poquito de qué se trata, bueno, vamos a ver de qué propone esta persona. Proponen un montón de conductas de riesgo, básicamente. Es decir, quitan alimentos o grupos de alimentos, cambian los alimentos que consumías a la mañana, pues ya no se pueden consumir, ahora tienen que ser en este horario porque aquí cambia y no sé cuánto. Y bueno, es lo mismo. Sigue siendo lo mismo encubierto de distintas frases que venden, ¿no? Como prometiéndote algo que esta vez sí va a funcionar y no funciona nunca. Comparto totalmente lo que dices. Vale, y ya hemos convencido al oyente, la oyente que está al otro lado del micrófono o de los auriculares. Ahora, para resumir, ¿cómo le darías unos pasos más o menos sencillos o unas indicaciones para poner en marcha este tipo de alimentación si es algo que es la primera vez que lo escucha o con lo que no está muy familiarizado? Eh, bueno, primero, lo que comentaba un poco antes, quizás empezaría por esto, ¿no? Rechazar la mentalidad de dieta de a poquito, con pequeñas reglas que vamos identificando en el día a día. Estoy comiendo, ya comí y ahora tengo hambre de nuevo, ¿vale? Pero ¿por qué será? O sea, ¿es que será hambre o no será hambre? Bueno, probablemente sea hambre, a lo mejor no comiste suficiente antes, no pasa nada, ¿no? Es como, no voy a esperar a que se cumpla la hora de comer ¿no? Porque, o esta cantidad, lo mismo, lo que comentaba, vale, ¿será esta cantidad no es mucho? Porque bueno, a lo mejor esto era poco, porque si luego te da mucho hambre es porque está bueno que empecemos a aumentar un poquito o que incorporemos, siempre incorporar antes de quitar es una buena recomendación. Nos fijemos en qué alimentos estamos incorporando en lugar de cuáles estamos quitando. Entonces, ir censando un poco eso con distintas reglas que se nos vienen apareciendo. Lo que pasa es que son muchas las reglas, podremos estar un montón, ¿no? Pero bueno, de a poquito ir identificando, es decir, esto es desde el lugar de mentalidad de dieta, no, uno tiene que empezar a identificar eso. Y eso desconecta. Entonces decir, vale, ¿qué quiero comer hoy? O sea, no importa qué toca, no importa qué día sea, el cuerpo no sabe si es sábado o si es lunes. ¿Qué quiero comer hoy? ¿Qué podría incorporar que antes no incorporaba? ¿Esto que estoy haciendo es desde este lugar o desde este otro autocuidado que quiero practicar? Creo que esas preguntas son como las más importantes para empezar. Un poco la base radica entonces en parando, escuchándonos y Ujú. reflexionando lo que sentimos en realidad. Pues Exacto. Magdalena, me encantaría que terminase recomendándonos algún recurso que te guste sobre el tema de la nutrición, la dietética, algún libro que te haya marcado, un podcast, alguna película, algún recurso. Bueno, ya que estamos hablando de alimentación intuitiva, puedo recomendar el libro de estas autoras que son las autoras de este método. Ellas tienen
han hecho 4 ediciones ya. Creo que la última se llama El retorno, alimentación intuitiva, el retorno de los hábitos alimentarios naturales. Ese puede ser. Y luego leí, ellas, bueno, ahí cuentan todo este método, es muy, muy fácil de leer, es muy lindo. Y justo leí, ahora lo tengo aquí porque lo terminé de leer hace poquito, uno que se llama El Chef Cabreado, que se llama El Chef Cabreado de Anthony Warner, que bueno, me pareció interesante porque él desmiente un montón de mitos sobre alimentación de una manera, bueno, con un toque de humor también. Quizás hay algunas cosas en las que puedo estar más de acuerdo que otras, pero en general me parece que está bueno eso porque él muestra una forma de ver en general la salud, pero la alimentación en particular, de una manera como todo es relativo, ¿no? No hay absolutos y creo que ese es el mensaje que hoy por lo menos yo puedo transmitir, ¿no? Porque no estamos absolutamente seguros de nada tampoco, es decir, no hay absolutos en esto. Así que esos son los que podría recomendarte. Qué bueno. Pues Magdalena, dinos dónde podemos encontrarte, dónde la gente puede leerte, saber de ti, contactarte. Bueno, estoy en Instagram como me.nutricionista, ME, por mis iniciales. Y estoy, bueno, en la página web de www.magdalenaelia.com. Muy bien. Muchísimas gracias, Magdalena. Gracias a ti, Gonzalo, de verdad, fue un placer.